Hola, señorita. ¿Sabes? Eres muy guapa y yo conozco los mejores helados de la ciudad. Porque a ti te encantaría que te saliera una morra toda tímida. Ay, hola, me da pena, pero es que me gustas mucho y te quiero llevar a comer un helado. Simón, tú sí te enclochas y te sale una morrita bien guapa diciéndote eso. Claro que sí, lo entiendo. Pero la morra no se enclocha si sales tú así, si haces tú eso. Y entonces alguien va a decir, pues Del Carnegie dice de que se va a sentir feliz ella. El vato va a hacer sentir a la morra especial. No la vas a hacer sentir especial. Le va a dar cringe. Porque esa morra le escriben 200 vatos diario. Ella no se va a sentir. ¿Quieres hacerle sentir especial? Mándala a la verga. Eso sí la va a hacer sentir especial. Eso sí va a decir, chinga. ¿Y este güey quién es que me hace esto? A mí no me hace esto. El problema es la imagen que tienen ustedes de las mujeres en su cabeza. Piensan que son frágiles, piensan que son amorosas y generosas y mi compa, son un animal igual que usted. Y hay que considerar eso en la ecuación. Y son un animal que tienen la inseguridad que tienen. No es que no tengan inseguridades, tienen y son súper inseguras igual que ustedes, solo que las inseguridades están atravesadas en otra cosa. Entonces ellas sí sienten que pueden conseguir cualquier hombre. Mi compa, hay unas morras así. Y ellas dicen, yo puedo tener a cualquier vato. Entonces imagínense una morra medianamente atractiva, la que tú le escribes, pues claro que ella cree que puede tener a cualquier vato. Si tú demuestras que a ti no te puede tener, entonces enclocha. Esto es muy común con las morras. Que tú das y le generas una buena experiencia a la morra, pero a la morra vive tan en su mundo que a ella no le importa generarte una buena experiencia a ti. Ella solo quiere recibir su buena experiencia. Por eso el término de merecidas es tan común. Y por eso la época de la merecida, las mujeres merecidas y el que tantas mujeres sean merecidas es dañino para las relaciones sociales y es dañino para la sociedad. Porque la merecida va a pensar que se lo merece y no va a buscar cómo generar, cómo ganárselo. ¿Cómo decir, ok, por eso hay que hacer que las morras se ganen las cosas? Por eso tú no puedes llegar y regalarle todo a un amor, porque te agarra de los huevos, te agarra la medida. Y ella cree que se lo merece. Tú le tienes que enseñar a ganarse las cosas. Tienes que enseñarle que para recibir ciertas cosas, tiene que dar ciertas cosas. Esa es la dinámica de los seres humanos. Esa es la dinámica de las sociedades por siempre. Así ha sido. Así nos hemos comunicado. Yo te doy esto, tú me das esto. Yo te doy esto, tú me das esto. Las morras te dan descendencia, tú cuidas a la descendencia y te encargas. Es que las mujeres también pueden trabajar, pero no trabajan. La mayoría está buscando un vato que les resuelva el pedo porque no quieren. ¿No es ideal? No. ¿Estoy de acuerdo? No, pero así es. Entonces es importante entender que si no hay esa reciprocidad, eso no se lo puedes generar al amor. Se lo puedes generar poquito, ¿no? Se lo puedes generar en tanto, esto que siempre les digo, ¿no? El ejemplo del vato. No me contestas, no te contesto. Y entonces la morra entiende, si yo no le contesto, él no me contesta. Y entonces te empieza a contestar. Pero aquí hay de dos sopas. O te empieza a contestar o dice, si yo no le contesto, él no me contesta, pues me vale verga y vamos a ver quién tiene los huevos más grandes. Y entonces no le contesto y que me escriba él. El problema es que a las morras no les gusta tener los huevos grandes. Entonces cuando tú eres el que se arrastra y le demuestras que ella tiene más huevos que tú, la morra dice, verga, ¿y por qué ando con un vato sin huevos? Y te mandan a la verga. Por eso no tienes que ceder. Por eso tienes que aguantar y decir, no, si tú no me escribes, no nos escribimos. Y si en 2 meses no nos escribimos, a mí me vale verga. Tan me vale verga que cuando después de 2 meses me vuelvas a escribir, te voy a dejar en visto. Porque justo es que la experiencia del amor, porque ojo, aquí es donde se empieza a poner triquiñuelo cuando nos empezamos a meter al tema de las morras. Cuando tú consideras la experiencia ideal en las mujeres es diferente que la experiencia ideal en los hombres. Entonces tú desde tu experiencia masculina estás pensando lo que a ti te gustaría recibir, pero eso no es lo que a la morra le gusta recibir. Pero una morra que te exige que a huevo midas cierta estatura, ganes cierto dinero. Entonces una morra que quiere tener pinches estándares hasta acá, entonces tiene que aportar hasta acá al nivel. Y no es lo mismo, porque luego también se confunden. Yo tengo mi trabajo, gano muy bien, entonces es justo que exija lo mismo en mi pareja. Las relaciones de pareja no son justas, pueden ser equilibradas,
Pero no es justo y no es lo que la morra diga. Es justo que si yo soy millonaria, ande con un millonario. No, no va a pasar. Porque también es justo que si el vato tiene bonitos sentimientos, ande con una morra de bonitos sentimientos. Y tampoco va a pasar. Entonces, sí es importante entender en qué somos iguales. Todos los hombres reaccionamos, por ejemplo, ante el respeto. Y todos los hombres reaccionamos mal ante las faltas de respeto. Y, por ejemplo, hay una cosa que luego las morras no entienden a este nivel, porque las morras no funcionan igual con el respeto. Entonces no entienden lo destructivo y lo castrante que es para un hombre que le falten al respeto. Entonces juegan con eso, y eso es algo con lo que no se juega. Pero eso es algo que tú sí puedes entender desde tu experiencia masculina cuando te relaciones con otros hombres para trabajar. ¿Cuál es la línea del respeto? ¿Cuál es la línea de la transgresión? ¿Cuál es la línea de sus necesidades? Porque también la gente es egoísta y la gente va a tratar de salirse con la suya. Si la gente y eso no quiere decir justo que le digas que sí a todo con la gente que trabajes. Porque si la gente puede, te va a explotar. Si la gente puede, te va a pagar el mínimo. Si la gente puede, se va a aprovechar de ti para que no tengas vida, y hay que marcar esos límites. Pero justo ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo marcas el límite sin faltar al respeto? ¿Cómo llevas una conversación para que el otro entienda, el otro empatice con tu situación? O el otro entienda que si te pierde, va a perder un chingo de cosas. Para que entonces, aunque sea por egoísmo, aunque sea por conveniencia, no permita que te vayas. Y esa es la otra cosa de las habilidades sociales, ¿no? Aprender a distinguir los problemas temprano. Aprender a navegar esos problemas antes de que la tensión genere un problema personal. Antes de que la tensión genere la sensación de que es un problema personal cuando es un problema laboral, por ejemplo. A veces nos enreda mucho pensar que los otros son muy distintos a nosotros. Y a veces es muy fácil. A veces es muy fácil ver a un vato y darte cuenta que se la pasa todo el día hablando de su morra. Dices, a él le gustaría que su morra hablara todo el día de él. Por algo ha de ser. Es muy fácil darse cuenta cuando un vato no le da validación a su morra, cuando un vato no le da validación a su familia. Y ahí es, mi compa. Ahí es el punto débil, el talón de Aquiles. La necesidad, la carencia. Todos tenemos carencias. Y no se trata de aprovecharte de la carencia del otro para manipularlo. Se trata de reconocer el espacio en donde puedo conectar con el otro para generar una buena influencia. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Mucha gente no le entiende. Por eso mucha gente dice que yo les enseño a los hombres a manipular. Porque esa gente cree que las mujeres deberían decidir todo y los hombres deberíamos solo decir que sí. No entienden que también somos personas y que también tenemos derecho a decidir. Y que también tenemos derecho a recibir beneficios de nuestras parejas. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Eso no quiere decir que el que trates así a la gente va a hacer que ellos te traten igual. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Y si no te tratan igual, los mandas a la verga. Nos había faltado esa partecita del dicho. Pero hay verdad en el dicho. Esto choca mucho con el simpeo y con la relación, porque cuando tú reconoces a una morra en un contexto pues de simpeo, en un contexto donde en lugar de hacerla sentir reconocida, ella te siente a ti como alguien igual. Por eso no funciona. Para hacerla sentir excepcional, hoy en día necesitas un chingo de cosas. Entonces, ahí no aplica. Pero la mayoría de los hombres no tienen tanta atención, no tienen tanto reconocimiento. Entonces, en la mayoría de los casos con los hombres, si tú les aportas valor, si tú les ayudas, si tú les das reconocimiento, si tú los validas, si tú reconoces y aplaudes lo que ellos hacen, es muy probable que tengan una buena disposición hacia ti. Porque los seres humanos, y este es el pedo, ¿no? Seguimos viviendo en el deber ser, en todo. Pensamos un chingo en lo que debería de ser y no en lo que es. La gente no debería tomarse las cosas personales. Tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. La gente no debería de tomarse las cosas personales. ¿Sabes cuál es el pedo? Que la mayoría de la gente se toma las cosas personales. ¿Y sabes qué es inteligencia social y habilidades sociales? Anticipar lo que va a pasar, no lo que debería de pasar. Si yo voy y le hago una crítica a esta persona, se lo va a tomar personal.
Y no debería, pero todo mundo se va a tomar las cosas personales. Así es, así somos seres humanos. Entonces, hay que trabajar o entender cómo comunicar las dificultades, porque tampoco se trata de quedarse callados. De eso trata la habilidad. La habilidad no es evadir los conflictos. Yo siempre lo he dicho, hay que enfrentar los conflictos, pero hay que enfrentar los conflictos considerando a la otra persona, porque al otro humano, la otra persona es un animal también. Esta premisa de que todos somos animales nos ayuda a entender un chingo de cosas, no solo las relaciones de pareja, son relaciones entre animales. Y se las pongo más fácil. Todas las relaciones son relaciones entre animales condicionados. Por eso es bien fácil darte cuenta cuando una morra le va a poner el cuerno a un vato. Yo los veo en el restaurante y me río. A ese vato le van a poner el cuerno, se les ve. Porque hay condicionamientos generales, condicionamientos sociales. Condicionamiento continuo, pues la necesidad de atención masculina por parte de las morras. Tú puedes ver cuando la morra va a generar a otros vatos y eso va a ser así. Es un animal que ya está condicionado a eso. Se puede romper el condicionamiento, se puede reacondicionar. Si en lugar de recibir validación allá afuera, la recibe aquí adentro. Si la validación que recibe de aquí es mejor que la validación que recibe de allá. Hipergamia, otra vez. Es como una sombrilla la hipergamia que nos protege de todo. Pero si no estimulas la hipergamia, si no estás en ese lugar. Y ojo, la hipergamia también influye en lo social. Las morras leen un vato útil. Hoy en día ellas saben, esto que te estoy diciendo a ti ahorita de las habilidades sociales y cómo potencian tu capacidad de generar dinero, potencian tu capacidad de proteger a ti y a los tuyos en una circunstancia de emergencia. Mejoran tu estado de ánimo. Son 3 cosas que las morras saben. Tú no lo sabes, pero ellas sí. Y ellas eligen en función de eso, les estimula la hipergamia. Un vato que tiene un chingo de amigos, que le cae bien a todo mundo, que sabe cómo llegar y caerle bien a la gente. Las morras detectan que ese vato es hábil, es apto. En un mundo donde todos, si viviéramos todos en una isla y hay que comer cocos, y solo hay cocos para comer en esa isla, el vato con brazos más grandes va a ser el vato más atractivo para todas las morras, porque es el que mejor, o hasta que llegue un vato súper inteligente y vea cómo bajar los cocos sin subirse, y entonces ese se va a volver el más atractivo. Vivimos en un mundo que las morras reconocen, un mundo social, porque ya ni siquiera es una cosa de tener habilidades. El problema es saber conectarlas. Tú puedes ser muy trabajador y tener un gran producto, y si no sabes cómo venderlo en 100 países, con las redes de internet, pues va a ser algo, se va a quedar a medias tu desarrollo, se va a quedar a medias tu negocio, se va a quedar a medias todo. En cambio, puedes no tener ni siquiera un producto, puedes no saber hacer nada, pero si puedes conectar y hacer redes entre la gente, tienes todo. En esa era vivimos. No del más hábil para trabajar con las manos. Vivimos en la era del que tiene más facilidad para conectar personas importantes. El intermediario, así es. No sé si y es que no debería ser así, estás fomentando que sea así. Le estoy explicando cómo es para que la gente sobreviva en el mundo capitalista. El intermediario gana. El vato que está acomodando cosas en el Walmart, salario mínimo, mi compa, explotadísimo. El vato que está haciendo las cosas en la fábrica, explotadísimo. ¿Sabes quién está ganando? Pues el del Walmart, el transportista, el que lo vende, el de Amazon que lo vende, el Jeff Bezos. ¿Quiénes ganan siempre? Los que conectan a las personas. Siempre, mi compa. Entonces, esto las morras lo saben y es un gran rasgo de hipergamia. Un vato que tiene un chingo de amigos siempre va a generar más atractivo que un vato que está aislado. Es lo que siempre digo de la preselección. Los amigos también te generan preselección. Las mujeres te generan preselección y deseo sexual. Es decir, si hay una mujer si hay más mujeres que te están buscando, no solo te van a elegir las morras, sino que van a sentir atracción. Pero si tienes amigos, ya llamas la atención de la morra. Si tienes buenas habilidades sociales, ya llamas la atención de la morra. Si tienes la capacidad de llegar, romper el hielo y generar un lazo, generar comunicación, entender a las morras, la morra lee
Nada más que no lo saben explicar. Entonces dicen, ay, todas van a decir seguridad, un hombre seguro. Ninguna te va a decir, ay, a mí me encantan los inseguros. Todas te van. Y se refieren a esto. Ellas lo leen así, por eso le dicen así. Lo enuncian así. La primer premisa que era bien importante y de lo que veníamos es que tienes que considerar la experiencia del otro. La segunda cosa súper importante y con la segunda herramienta que te va a ayudar a hacer este ejercicio es darte cuenta qué tanto, y esto es vital, y esto requiere de mucha práctica, por eso se los dejo como ejercicio para que practiquen y mejoren en este aspecto. ¿Qué tanto las personas se están dando cuenta de su experiencia? Porque una cosa es lo que tú te das cuenta y otra cosa es lo que ellos se dan cuenta. Tú te puedes dar cuenta que una morra necesita un chingo de atención, pero ella no, ella te va a decir es normal. Yo subo fotos en calzones porque quiero ver mi progreso del gym. Yo no les creo, pero pues, no, tal vez sí es cierto que no se dan cuenta. Tal vez sí es cierto que no se dan cuenta que es placentero y ellas se creen su propia narrativa. Y esto es muy común. Es muy común que la gente se crea su propia narrativa. Y generalmente esas narrativas no permiten que veas pues, tus propios conflictos. La culpa que tú tienes en ciertos comportamientos, la culpa que tú tienes en ciertos conflictos. Y esa es la segunda parte que hay que darse cuenta. Es decir, tú puedes entender, porque entiendes tu experiencia personal, qué está pasando la otra persona, qué quiere la otra persona, qué busca la otra persona. La cosa es, esa persona lo sabe, porque te lo dicen sus acciones, y este es un gran problema, por ejemplo, en las morras, que te dicen, sí, yo quiero tener familia y casarme a los 45, tener hijos. No es cierto, no quieres tener hijos, pero te da pena decirlo. O no lo admites contigo misma, porque eso también les pasa mucho a las morras, y a los vatos también nos pasa. Un día lo voy a hacer, y cuando te das cuenta ya estás viejo, la vida se pasa así. Cuando te das cuenta ya te dicen chavorruco en el internet porque usas gorras y playeras chidas, porque estás tatuado. Cuando te das cuenta ya no eres un morro, y eso les pasa mucho a las morras. Es que ahorita no estoy en edad, ahorita estoy en edad de divertirme. Traducción, pasearme en el carrusel de vergas, freírme el cerebro, freírme las endorfinas para no ser capaz de generar un lazo y casarme con el vato que sí quiera tener hijos, yo tenga casi los 40 para tener hijos rayando, con un vato que no jala para generar una relación tóxica y después decir, Temach, no juzgues a las mamás solteras. Pues si las mamás solteras son responsables de su situación, ¿por qué no se van a responsabilizar ellas? Ni siquiera las juzgo igual de duro que me juzgo a mí, que yo también cometí un chingo de errores en mis 20s. Ninguno de esos errores generó un morrillo. Pero son errores y hay que responsabilizarse de nuestros propios errores. Y un morrillo con la persona equivocada es un gran error. Y hay que responsabilizarse de él, si no ese error crece. El gran problema de los errores, de no responsabilizarnos de nuestras cagadas, es que empeoran. Pero generalmente la gente que ya cometió muchos errores y ya están empeorando, pues ya el enfrentar sus errores es más difícil que evadirse de los errores. Por eso les decía esta segunda herramienta, que es detecta si la persona es consciente. Es decir, dos, esa persona entiende su circunstancia. ¿Por qué les digo esto? Porque si la persona no entiende, no hay más que hacer, mi compa. No hay más que hacer. ¿Le puedo explicar? No, lo tiene que entender ella. Lo tiene que entender ella cuando la vida le dé de putazos. Lo tiene que entender él cuando la vida le dé de putazos. A la gente que no es consciente de su realidad, a la gente que no entiende cómo genera en su vida los putazos que le da la vida, no es tu responsabilidad enseñarles. La vida les enseña. Tu responsabilidad es no estar ahí cuando la vida le enseñe, porque a la vida le vale verga. La vida le va a enseñar duro, y si tú andas con una morra que la vida le tiene cuentas pendientes, la vida no va a decir, no, ahí está el compa, me voy a esperar a la noche. No, la vida va a llegar y ¡zas! Y va a ser un desvergue todo alrededor de la morra, y si tú estás cerca te va a tocar el putazo. Seguramente les ha pasado. Las consecuencias de las malas decisiones de las mujeres muchas veces les caen a los vatos. Como cuando la morra anda con un chingo de vatos peligrosos y los anda malabareando, y un día se encuentran todos en el mismo antro y se agarran a balazos, también con el vato nuevo que ni sabía que tenía otros vatos, ni la debía ni la tenía, pero andaba con esa morra y le tocó la consecuencia de los actos de la morra. Entonces, cuando las personas no tienen conciencia de sí mismas, por lo menos nadie tiene
conciencia absoluta, conciencia social, conciencia personal. Nadie lo tiene. Pero si las personas con las que te relacionas no tienen mínimo esa conciencia de entender que tú eres valioso, de entender lo que tú les aportas, de entender que te tienen que aportar también, eso no se quita, eso no se enseña. Sobre todo, eso no se lo puedes enseñar tú. Eso lo tienen que descubrir en la vida. Entonces hay que ser bien selectivos con quién nos relacionamos, aunque eso a veces es solitario. Y una cosa son tus relaciones laborales, tus relaciones esporádicas y espontáneas que tienen un beneficio inmediato o un fin corto, como ir a la tienda, platicar con el del Uber. Tus relaciones laborales, tus relaciones familiares y tus relaciones más cercanas. Y tienes que graduarlo así. Tus relaciones más cercanas tienen que ser gente que sea consciente de sí misma y que entienda este intercambio. Entre más lejos esté, más puedes permitir, pero no puedes relacionarte con gente que no entiende esto, porque no vas a poder generar ese intercambio. Uno de los grandes problemas de enseñar habilidades sociales es que la gente quiere aprender habilidades sociales para cambiar a los otros. Esto pasa con seducción mucho. Quiero aprender a seducir para manipular a la morra que no me... Quiero aprender a seducir para hacer que esa persona que no me quiere, me quiera. No, pues eso no se puede. Eso no es seducción. Y eso no son habilidades sociales. Y nadie puede hacer eso. La dificultad de las habilidades sociales es que somos animales egoístas, teniendo una experiencia individual que tiene que colaborar, conectar y comunicarse a través de las acciones, porque las acciones de los otros animales nos repercuten, y como las acciones de los demás me repercuten, los demás tienen que ser cuidadosos en su accionar y me tienen que contemplar, así como yo tengo que contemplar cómo la consecuencia de mis acciones sobre los demás influye y genera consecuencias. Y eso es complejísimo, mi compa. Las relaciones sociales son complejísimas. Hay que darles ese lugar, hay que analizarlas, hay que estudiarlas, hay que trabajarlas y hay que cuidarlas con la conciencia de la complejidad que tienen. Si no lo hacemos, si seguimos fingiendo, porque tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que dominarlas, tenemos que aprender a ser maestros de esto, porque vivimos en una sociedad que funciona a partir de esto. Funciona a partir de tener buenas habilidades sociales, funciona a partir de quién conoces, funciona a partir de qué aliados tienes o puedes generar. Así funciona, parejas, profesionales, dinámicas sociales, incluso dinámicas familiares, dependen de que te sepas relacionar. Entonces hay que aprender y hay que estudiarlo y hay que darles oportunidad. Saquemos de lado esta idea de que soy yo introvertido, yo no me relaciono con la gente, yo prefiero estar encerrado, porque eso es una cosa que nos bombardea el sistema para volvernos inútiles en este mecanismo, pero no es cierto, todos somos humanos. El animal Homo sapiens es un animal sociable. No solo eso, no solo es un animal que puede ser sociable, es un animal que necesita ser sociable, necesita de los otros. Pero hay que tener liderazgo social. ¿Qué es liderazgo social? Saber marcar límites, saber decir tú también, entender que tú eres valioso, entender que la gente también necesita de ti. Esta idea de los humanos necesitamos de los otros suena muy culero cuando te lo pones a ti y dices, yo necesito de los otros. Sí, pero también los otros necesitan de ti. Acuérdate de pensar en la experiencia del otro. De eso se trató todo el live. De vivir la experiencia del otro, de entender la experiencia del otro, y el otro me necesita. Entonces lo tengo que entender para qué me necesita, tengo que entender hasta dónde me necesita, y tengo que hacer un buen deal por lo que yo le voy a dar, porque yo también necesito al otro, entonces tengo que recibir también si voy a dar. Es así de sencillo y así de complejo, mi compa. Entonces requiere de mucho trabajo, requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha atención y requiere de mucho aprendizaje. Pero sobre todo, requiere de mucha práctica consciente. Es decir, sí les voy a dejar la tarea de que analicen sus ex relaciones. ¿Cómo funcionaban esas personas a nivel humano? ¿Cómo funcionaba su necesidad? ¿Cómo pudiste haber ganado su voluntad cuando no la tuviste? ¿Cómo ganaste la voluntad cuando sí la tuviste?
cómo funcionan todas las relaciones humanas en tu entorno. El hacer este análisis, y mira, ni siquiera tienes que escribirlo y hacer un ensayo. Piénsalo cuando vayas en el camión, cuando estés haciendo gimnasio, acuérdate de las personas y acuérdate qué los motivaba. Acuérdate qué hacían, acuérdate qué les faltaba. Acuérdate cuando tú llenabas esos huecos, cómo te trataban. Cuando dejaste de ser útil para ellos, cómo te trataron. Vivimos en mucho victimismo de esto. Ay, la gente te trata bien hasta que ya no te necesita. Todos. Así somos todos. Por eso hay que ser útil, para que todo mundo te necesite y te trate bien. Nadie te va a tratar bien nomás porque sí, porque tú tampoco tratas a nadie bien nomás porque sí. Yo a todos los trato bien, sí, de hola, buenas tardes, de caminito. Pero ves un vagabundo y no dices, me lo voy a llevar a bañar, lo voy a enseñar a trabajar. Ahí lo dejas, te vale verga, igual que a todos. Somos iguales en ese sentido, todos. Entonces hay que aprender a navegar con esa conciencia, con la conciencia de que yo soy valioso y soy necesario, pero también los demás me necesitan. Y también yo necesito a los demás y tengo que elegir a gente que entienda esto, porque hay mucha gente que no lo entiende. Y esa gente se va a quedar sola, esa gente va a sufrir, esa gente va a tener las consecuencias de sus actos. Eso a ti no te toca. Lo que a ti te toca es construirte una vida chingona, es construirte en tu entorno, pero primero construirte tú, desarrollarte, trabajarte, encaminarte, tener tu camino de vida, encontrar aliados y descartar a la gente que no puede ser tus aliados. Pero sobre todo, mi compa, el eje de todo, por donde tienes que seguir caminando siempre es en construirte tú, en tener un chingo que aportar para que todo tu entorno lo reconozca, lo busque y lo valore. Y la única forma de construirte a ser bien verga y que todo mundo quiera colaborar contigo es pegarle bien duro al modo gay.